Bueno, la bolaina blanca, Guasuma crinita, es una especie forestal amazónica de importancia económica por su rapidez de crecimiento y diversos usos de su madera. Bueno, en distintas localidades de la Amazonía peruana se están instalando plantaciones sin un adecuado control de material genético validado. Así que la empresa Consorcio Agroforestal SAC está desarrollando un programa de mejoramiento genético para esta especie, tanto del cual se realizó la selección de árboles candidatos a plus con base en características fenotípicas y dasométricas para su posterior propagación vegetativa. El objetivo de esta investigación fue caracterizar la respuesta de los árboles a la aplicación de dos tratamientos de rejuvenecimiento, que es el desbaste y el descortezado, aplicados a individuos candidatos a árboles plus seleccionados en rodales menores a 5 años de edad y implantados en 3 condiciones de sitio: el kilómetro 43, Navidad y Chebonia, que se caracteriza por tener variaciones ambientales mínimas, ubicados en Puerto Inca, en Huánuco. Se realizaron tratamientos de rejuvenecimiento para obtener materiales de propagación vegetativa. Para ello se trataron a 42 árboles, 21 inducidos por desbaste y 21 por descortezado. Después de 8 semanas en Navidad y en Chebonia y 10 semanas en el kilómetro 43, se contabilizaron la totalidad de brotes y se cosecharon aquellos de aspecto vigoroso. Mediante pruebas no permátricas, se confirmó que los brotes observados en árboles desbastados tienen una tasa de brotación de 1 en 5 brotes de árbol por árbol. La mayor cantidad de brotes que cosecharon se obtuvieron de árboles candidatos seleccionados en el sitio de Chebonia. Bueno, en la tabla 1 se presentan las características de los sitios trabajados. La superficie total de las plantaciones es de 40.6 hectáreas y la densidad promedio es de 1.111 árboles por hectárea, estando a un distanciamiento de 3 por 3 metros. Respecto a los antecedentes de las plantas, se tiene el árbol secundario joven que fue identificado como el terreno abandonado. Y en el proceso de repoblación de vegetación silvestre, arbórea, efímera y arbustiva y agresiva, mientras que en el bosque secundario maduro fue identificado como el terreno que presentó vegetación arbórea ya establecida de los crecimientos. En la tabla 2 es preciso mencionar que el control químico incluye la aplicación de herbicidas de acción directa sobre la vegetación herbácea, sin alterar significativamente las características del suelo. Continuando con el tema a tratar, seguimos con materiales y métodos. Cabe precisar que el estudio se realizó en el distrito de Puerto Inca, a la altitud promedio de 200 metros sobre el nivel del mar, provincia de Puerto Inca, región Huánuco, Perú. Al ámbito del estudio le corresponde la zona de vida de bosque muy húmedo, premontano, presentando una temperatura media de 23 grados centígrados y una precipitación anual de 2.500 mm, con 3 meses de época seca y una humedad relativa de 80%. Los suelos son franco-arenoso, profundo y drenado. Los árboles candidatos a plus fueron seleccionados en plantaciones de bolaina blanca, menores a 5 años de edad, instaladas y manejadas por la empresa Consorcio Agroforestal SAC, en los lugares o sitios conocidos como en el kilómetro 43, Navidad y Chebonia. Las plantaciones de la figura 1 fueron instaladas con plantas de calidad, o sea, tallo recto, sanas, más de 25 centímetros de longitud, estado nutricional muy óptimo, producidas en el vivero forestal de alta tecnología de la empresa CAFSAP, ubicado en Puerto Zúngaro. Bueno, en la tabla 1 se presentan las características de los sitios trabajados. La superficie total de las plantaciones es de 40.6 hectáreas.
y la densidad promedio es de 1.111 árboles por hectárea, distanciamiento de 3 por 3 metros. Respecto a los antecedentes de las plantaciones, el bosque secundario joven, que fue identificado como el terreno abandonado y en proceso de repoblamiento de vegetación silvestre en una área arbórea, efímera y arbustiva agresiva, mientras que el bosque secundario fue maduro. Tabla 2. Mantenimiento de los sitios. Fue identificado como el terreno que presentó vegetación arbórea ya establecida de lento crecimiento, según los registros históricos. Las plantaciones no han recibido ningún tipo de fertilización, solo se han ejecutado actividades de mantenimiento, como control de maleza, o sea, el desmalezado y control químico. Las actividades de mantenimiento se intensificaron en el primer año de la plantación, para luego disminuir su frecuencia. Es preciso mencionar que el control químico incluye la aplicación de herbicidas de acción directa sobre la vegetación, sin alterar significativamente las características del suelo. El análisis de caracterización del suelo reporta diferencias entre los sitios. Sin embargo, algunas diferencias podrían deberse al uso anterior del sitio, como bosque secundario joven y maduro. Continuando con la tabla 3, los sitios seleccionados se caracterizan por ser sitios donde los efectos de las fuentes genéticas de variación a nivel macro, o sea, clima, suelo, edad, son mínimos, y los efectos por la intervención antrópica son similares, o sea, control de malezas. Messen, en 1998, señala que la selección de árboles para programas de mejoramiento genético es más eficiente en plantaciones puras que crecen sitios homogéneos, donde las variaciones ambientales son mínimas, puesto que lo deseable es que la variación fenotípica refleje más fielmente la variación genética. La selección de árboles candidatos se consideran criterios establecidos previamente, los cuales se definieron con base en su heredabilidad, o sea, carácter fenotípico, y su fácil medición, que es carácter dasométrico. Y por último, la tabla 4. Esta se observa una clara diferencia sustentada en la edad de plantación de Shevonia frente a las otras dos, debido a que cuenta con un año más desde su instalación. Tratamiento. Se aplicaron dos tratamientos de rejuvenecimiento. Uno es el desbate, o sea, corte de tronco total del árbol, y el descortezado, o sea, el anillado, al inicio de la época lluviosa, entre noviembre y diciembre de 2014. Eso es lo que permitió la acumulación de humedad en el suelo. Cabe precisar que cada tratamiento fue aplicado en el 50% de la población seleccionada. Previo a su ejecución, se agregó 70 gramos de fertilizante nutricional a 31 árboles candidatos seleccionados. El fertilizante estuvo conformado por la mezcla de cloruro de potasio, fosfato diamónico y urea, en una proporción de 20-20-20. Y fue aplicada a una profundidad de 30 centímetros para facultar el contacto con las raíces laterales absorbentes. Continuando con el tema, seguimos con discusión. Árbol candidato. La selección se realizó en función a las características fenotípicas y taxométricas observadas, cuantificadas y calificadas. Según Bello, 1997, esa definición le corresponde a un árbol candidato, es decir, un árbol candidato es aquel individuo que por sus características fenotípicas deseables ha sido seleccionado para evaluarlo, pero que aún no se ha valorado ni ha sometido a pruebas genéticas. Por lo tanto, todavía no es considerado como árbol plus. Por lo tanto, se puede definir a un árbol candidato como aquel individuo que de apariencia sobresaliente como fuste y calidad de fuste, de características dasométricas no cuantificadas pero calificadas como altas o por encima del promedio de la población, es decir, es aquel que muestra superioridad fenotípica comparada con sus vecinos. Conclusiones. Según la cantidad de brotes observados y cosechados, los árboles candidatos del sitio Shevonia
reportan mayor capacidad de brotación, es decir, respondieron mejor a la aplicación de los tratamientos de rejuvenecimiento. Se logró una mayor cantidad de brotes, en promedio 5 brotes por árbol tratado, aplicando el tratamiento de desbaste, mientras que con el tratamiento de descortezado se obtuvo un promedio menor a los 2 brotes por árbol. De manera preliminar se puede aseverar que hay un efecto positivo de la aplicación previa de fertilizantes al árbol sobre la cantidad de brotes observados en los árboles tratados. Sin embargo, se recomienda realizar un análisis de suelo más exhaustivo por cada árbol candidato seleccionado. Considerar también el efecto de la edad del árbol como factor de variabilidad en la generación de brotes e incrementar el tamaño de la población para un ensayo posterior, puesto que los criterios de calidad de un árbol establecidos para la selección de árboles candidatos limitaron la posibilidad de incorporar un mayor número de individuos en el tamaño de la población a ser considerada en el diseño de esta investigación.